Había algo curioso en la forma en que Daniel vivía su vida. Era una persona funcional, amable, incluso cercana con su círculo más íntimo. Pero cada año, cuando el calendario se acercaba a cierta fecha, algo cambiaba. No lo anunciaba, no lo explicaba, simplemente desaparecía un poco. Evitaba mensajes, posponía planes, y si alguien mencionaba su cumpleaños, respondía con una sonrisa incómoda y cambiaba de tema. Lo extraño no era que no hiciera una fiesta. Lo extraño era que parecía querer borrar ese día por completo. Y lo más curioso es que nadie terminaba de entender por qué. Lo de Daniel no es raro, es más común de lo que parece. De hecho, hay millones de personas que, por distintas razones, no celebran su cumpleaños. Algunas lo dicen abiertamente, otras, como él, lo esquivan en silencio. Pero la gran pregunta es, ¿qué hay realmente detrás de esta decisión? Porque no estamos hablando solo de no querer fiesta. Estamos hablando de psicología, identidad, historia personal, incluso de cómo percibimos el tiempo y nuestra propia existencia. Y cuando empiezas a entenderlo, algo cambia. Empiezas a mirar los cumpleaños de otra forma. Primero hay que desmontar una creencia que casi nadie cuestiona. La idea de que el cumpleaños es, por defecto, un día feliz. Desde pequeños se nos enseña que ese día es especial. Hay regalos, hay atención, hay validación. Es, en teoría, un momento donde el mundo se detiene para reconocerte. Pero aquí está el detalle. No todas las personas viven la atención como algo positivo. Desde la psicología, sabemos que la atención social puede generar placer, pero también presión. Y eso depende mucho de la personalidad. Las personas con rasgos más introvertidos, por ejemplo, tienden a sentirse drenadas en situaciones donde son el centro de la atención. No porque no valoren a los demás, sino porque su sistema emocional procesa la estimulación social de forma más intensa. Para ellas, un cumpleaños típico, con llamadas, mensajes, reuniones, expectativas, puede sentirse más como una sobrecarga que como una celebración. No celebrar puede ser una forma de autorregulación emocional, una manera de proteger su energía. Pero eso es solo el comienzo, porque hay otra capa mucho más profunda, la autoevaluación. Cada vez que cumplimos años, ocurre algo casi automático en la mente humana, un proceso silencioso pero poderoso. Nos comparamos. Comparamos quiénes somos con quienes pensábamos que seríamos. Comparamos nuestra vida actual con nuestras expectativas pasadas. Y también, aunque no siempre lo admitamos, nos comparamos con los demás. Este fenómeno ha sido ampliamente estudiado en psicología bajo conceptos como la teoría de la comparación social. Y los cumpleaños funcionan como puntos de referencia muy claros. Son como checkpoints emocionales, momentos donde el cerebro dice, detente, revisa, evalúa. En este punto surgen preguntas incómodas. ¿Qué pasa cuando la respuesta interna no es positiva? ¿Qué pasa cuando sientes que no estás donde querías estar? Para muchas personas, el cumpleaños deja de ser celebración y se convierte en juicio, un juicio silencioso. Y eso puede generar ansiedad, tristeza, incluso vergüenza. En esos casos, evitar el cumpleaños no es rechazo a la vida, es evitación del dolor. Ahora bien, hay algo más que influye muchísimo en cómo vivimos esta fecha: las experiencias pasadas. El cerebro humano aprende por asociación. Si en la infancia o adolescencia hubo cumpleaños marcados por decepción, olvidos, conflictos familiares, expectativas incumplidas, esas emociones no desaparecen, se almacenan, y el día del cumpleaños se convierte en un disparador emocional. Esto se conoce como condicionamiento emocional. No es que la persona no quiera celebrar de forma consciente, es que su sistema emocional anticipa cómo se va a sentir y decide evitarlo. Es una respuesta aprendida, y muchas veces ni siquiera es evidente para quien lo vive. Pero hay otro factor moderno que ha cambiado completamente la forma en que experimentamos los cumpleaños: las redes sociales. Hoy en día, los cumpleaños ya no son solo eventos privados, son eventos públicos. Se muestran, se comparan, se miden. Cantidad de mensajes, de felicitaciones, de publicaciones. Y esto activa algo muy específico en el cerebro: la necesidad de validación social. Diversos estudios en psicología social han demostrado que los humanos somos extremadamente sensibles al reconocimiento, pero también a su ausencia. Entonces, el cumpleaños se convierte en una especie de experimento social, una prueba. ¿Quién se acuerda de mí? ¿A quién le importo realmente? Y aunque no lo digamos en voz alta, lo sentimos.
Para algunas personas, esta dinámica es divertida, pero para otras es profundamente incómoda, porque convierte algo personal en algo evaluable, y eso puede ser emocionalmente desgastante. Por eso algunas personas prefieren salirse del juego, no participar, no exponerse. Ahora vamos a una dimensión aún más profunda, la existencial, porque hay algo que no se puede ignorar. Cumplir años es literalmente avanzar hacia el final de la vida, y aunque suene fuerte, es una realidad. Desde la psicología existencial se ha estudiado cómo los seres humanos lidian con la conciencia de la muerte, y una de las conclusiones más claras es esta: no todos la manejan de la misma forma. Hay personas que evitan pensar en ello, y hay otras que son muy conscientes. Para estas últimas, el cumpleaños puede ser un recordatorio intenso del paso del tiempo, no solo de lo vivido, sino de lo que queda. Esto no significa que estén deprimidas. De hecho, muchas veces son personas profundamente reflexivas. Pero esa profundidad hace que ciertas fechas no se vivan de forma ligera, se viven con peso, con significado. Y a veces, eso no se traduce en celebración. Curiosamente, si miramos hacia atrás en la historia, encontramos que los cumpleaños no siempre fueron fiestas. En muchas culturas antiguas, el día del nacimiento estaba cargado de simbolismo. En algunas tradiciones, se creía que era un momento vulnerable, un punto donde la persona estaba más expuesta a energías externas. Por eso, se realizaban rituales de protección, no para celebrar, sino para resguardar. En otras culturas, el cumpleaños ni siquiera era relevante. Lo importante eran otros hitos: la adultez, el matrimonio, la muerte. Esto nos muestra algo clave. El significado del cumpleaños no es universal, es cultural, y eso cambia todo. Volviendo al presente, hay otro aspecto importante: la identidad. Celebrar un cumpleaños implica, en cierto modo, afirmarse públicamente. Decir, este soy yo, aquí estoy, este es mi lugar en el tiempo. Pero no todas las personas se sienten cómodas con eso, especialmente aquellas que están en procesos de cambio, personas que están redefiniéndose, que no se sienten completamente identificadas con su versión actual. Para ellas, el cumpleaños puede sentirse como una etiqueta, como una definición que aún no quieren asumir, y por eso lo evitan. También existe un grupo de personas que simplemente no le encuentran sentido. Desde una perspectiva más filosófica, consideran que el tiempo es una construcción, que un día específico no tiene por qué ser más importante que otro, y en lugar de celebrar una vez al año, prefieren vivir de forma consciente todos los días. No es rechazo, es otra forma de ver la vida. Pero aquí es importante hacer una distinción muy clara. No es lo mismo elegir no celebrar que evitarlo por dolor. La diferencia está en la emoción de fondo. Si hay paz, es elección. Si hay incomodidad o ansiedad, puede haber algo más profundo. Y eso merece ser explorado, no desde el juicio, sino desde la comprensión. Ahora pensemos en algo interesante. ¿Qué pasa cuando alguien dice que no quiere celebrar su cumpleaños? La reacción más común suele ser negativa. ¿Cómo que no? Pero si es tu día, algo haremos. Esto revela algo importante. No solo celebramos cumpleaños por nosotros mismos, también lo hacemos por los demás. Es un ritual social, una forma de conexión. Y cuando alguien lo rechaza, rompe esa expectativa. Y eso incomoda. Pero aquí entra una palabra clave: empatía. Entender que no todos vivimos las mismas experiencias de la misma forma, que lo que para uno es alegría, para otro puede ser carga, y que ambas experiencias son válidas. Volvamos a Daniel. Durante años evitó su cumpleaños sin explicarlo demasiado, pero un día alguien le preguntó algo diferente. No le dijo debería celebrarlo, le preguntó cómo te hace sentir ese día. Y por primera vez, Daniel se detuvo a pensar, no en lo que hacía, sino en por qué lo hacía. Y ahí descubrió algo. No era que odiara su cumpleaños, era que le recordaba una versión de sí mismo que sentía que había fallado. Era un espejo, y no le gustaba lo que veía. Pero entenderlo cambió algo, porque cuando entiendes una emoción, deja de controlarte tanto. Y aquí llegamos a una de las ideas más importantes de todo este tema. Los cumpleaños no tienen un significado fijo. El significado se lo damos nosotros. Puede ser celebración, puede ser reflexión, puede ser descanso, incluso puede ser un día cualquiera. No hay una forma correcta. Desde la psicología moderna, hay un concepto que se repite cada vez más: la autenticidad. Vivir acorde con lo que realmente sientes, no con lo que se espera. Y en ese sentido, celebrar o no celebrar tu cumpleaños debería ser una decisión auténtica, no una obligación social. Ahora, si estás escuchando esto y te identificas con alguna de estas razones, hay algo importante que debes saber. No hay nada raro en ti. Tu experiencia tiene sentido. Pero también es válido preguntarte, ¿esto que hago me hace bien? Porque al final no se trata de celebrar o no celebrar, se trata de cómo te relacionas contigo mismo.
Y si hay incomodidad, quizá no se trata de forzarte a hacer una fiesta, sino de encontrar una forma diferente de vivir ese día, más alineada contigo, más real. Tal vez eso signifique pasar el día en calma, o hacer algo significativo, o simplemente permitirte sentir lo que surja, sin presión, sin expectativas. Porque al final, el cumpleaños no es solo una fecha, es un punto de encuentro entre el pasado, el presente y lo que aún no ha llegado. Y quizás la verdadera celebración no está en las velas, sino en entender tu propia historia, aceptar tu proceso y darte el permiso de vivir a tu manera. Porque celebrar la vida no siempre se ve como nos dijeron. A veces se ve en silencio, a veces se ve en reflexión, y a veces simplemente se ve en seguir adelante. Y eso también cuenta, y eso también es válido.